de este grupo de trabajo es Protección multinivel en América y Europa de los derechos sexuales y reproductivos. En este grupo de trabajo nos vamos a acercar al vínculo entre la sexualidad y los derechos humanos desde las estructuras multinivel de protección y, como todos sabéis, la propia nomenclatura de derechos sexuales, en la que englobaré, por cuestiones de tiempo, de los derechos reproductivos, es novedosa y se está asentando paulatinamente en la esfera política, en el activismo de las ONGs, en los informes sobre derechos humanos y en los organismos internacionales. Ello muestra que hay cada vez una mayor preocupación y concienciación de la necesidad de ampliar el tratamiento de la sexualidad desde la perspectiva de los derechos. La protección, o dentro de la nomenclatura de derechos sexuales, podemos englobar una gran variedad de esferas de la sexualidad y la forma sexual de vida, que van desde los derechos a no sufrir coerción o agresión sexual y a la no discriminación, hasta las libertades vinculadas al tipo de pareja que uno elige o las decisiones sobre la reproducción. La protección internacional y constitucional de los derechos sexuales ha ido evolucionando. El objetivo más básico ha sido primero la protección efectiva frente a la violencia y las agresiones sexuales, luego la profundización en su garantía se ha ido canalizando a través del derecho a la intimidad y a partir de los avances en el derecho antidiscriminatorio. Desde aquí los derechos sexuales van adquiriendo poco a poco cuerpo como derechos humanos genuinos. Ahora bien, esta evolución parece que no resulta fácil y a nivel comparado la protección jurídica de los derechos sexuales todavía es muy dispar y diferenciada, sin estándares claros y comunes, lo que es fruto de la dificultad de separar la sexualidad de los bagajes culturales, religiosos y de moralidad pública locales. Este grupo de trabajo es importante para plantear cómo las estructuras de protección multinivel pueden contribuir a mejorar la garantía de estos derechos. La influencia mutua entre Estados y tribunales, la formación de consensos internacionales y el papel impulsor de la jurisdicción internacional para forjar nuevos consensos pueden ser determinantes para una mejora gradual y cada vez más profunda. Pero las instituciones internacionales suelen ser también muy diferentes hacia los modos de regulación nacionales en ámbitos controvertidos, lo que puede limitar este potencial evolutivo. Hay muchas cuestiones que nos podríamos preguntar en este ámbito y yo básicamente he seleccionado algunas que podrían ser interesantes para esta sesión de trabajo. ¿Qué implica articular estos derechos como genuinos derechos humanos? ¿Qué obligaciones tienen los Estados de facilitar las condiciones efectivas para el ejercicio de estos derechos sexuales? ¿Hasta dónde debe llegar su compromiso con el principio de no discriminación? ¿Cuáles son los límites de los derechos sexuales? ¿Qué margen deberían dar los órganos internacionales a los Estados para imponer su moralidad social a través del instrumento jurídico cuando ello va en detrimento de estos derechos? Por último, ¿cómo conseguir mayor unidad entre los Estados en el tratamiento jurídico de la sexualidad y en el respeto a las diferentes formas sexuales de vida? Es decir, cómo obtener un equilibrio entre la conversación local sobre los derechos sexuales y el respeto a la evolución de estas cuestiones en la esfera local. Seguro que nuestros ponentes en esta sesión nos van a iluminar sobre todas estas cuestiones. Voy a presentar brevemente a los tres ponentes que tenemos hoy. El primer ponente es Guillem Cano Palomares, letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que fue graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. El segundo ponente es Landa Arroyo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Y la tercera ponente es Mónica Roa López, profesora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University y posee el máster en Leyes sobre Derecho Global de Interés Público en la Universidad de Nueva York. Primero hablará el profesor Guillem Cano. Muchas gracias. Primero de todo, agradecer a los organizadores del Congreso, al Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de México por la invitación. Yo lo que voy a intentar hacer en este breve espacio de tiempo es exponerles un poco la jurisprudencia, el enfoque europeo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos reproductivos y me voy a limitar al aspecto derecho a la procreación, los derechos reproductivos en materia de acceso a técnicas de reproducción asistida. No voy a abordar temas de interrupción voluntaria del embarazo
o tema de esterilizaciones. Hay muchos más temas dentro del amplio conjunto de derechos reproductivos que ha tocado el Tribunal Europeo, pero quizás después en el espacio de debate o de preguntas me podrán plantear algunos de estos temas. Por eso me voy a limitar en principio al tema de la reproducción asistida y el derecho a la procreación. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es de 1950, como ya saben, no contiene ningún derecho, no protege derecho a la salud sexual y reproductiva, tampoco protege el derecho a la salud. El Tribunal Europeo nunca ha reconocido un derecho a la salud como tal, ni un derecho a acceder a un tratamiento médico concreto o a un nivel de salud elevado. No está reconocido en el convenio, pero el tribunal ha ido interpretando el propio texto de una manera extensiva, de una manera dinámica, es lo que conocemos como la interpretación dinámica y evolutiva del convenio, y a través de alguno de sus artículos ha protegido, sobre todo a partir de los años 2007, que son las primeras sentencias, ha protegido los derechos reproductivos de parejas que querían acceder a técnicas de reproducción asistida y concebir hijos por problemas de infertilidad, de esterilidad, acudir a tratamientos médicos de reproducción asistida. ¿Cuáles han sido estos instrumentos? ¿Cuáles han sido las bases jurídicas del convenio para proteger estos derechos? Pues bien, el principal ha sido el artículo 8 del convenio, que protege el derecho al respeto a la vida privada y familiar. En materia del derecho al respeto a la vida privada y familiar, el tribunal ha reconocido que protege la autonomía personal, es el fundamento básico del derecho al respeto a la vida privada, la autonomía personal, la integridad física y psicológica y, sobre todo, por lo que nos interesa, el derecho al respeto de las decisiones personales sobre convertirse o no en padre o madre en sentido biológico. O sea, el artículo 8, el Tribunal Europeo ha considerado que este derecho, el derecho al respetar, a que se respeten sus propias decisiones personales sobre si se quiere ser padre o madre en el sentido biológico o genético del término, está comprendido dentro del derecho al respeto a la vida privada. Esto en cuanto a vida privada. En cuanto a vida familiar, el tribunal también ha dicho que el respeto de parejas a sus decisiones personales de ser o no padres, en el sentido genético y biológico, también queda cubierto por la noción de vida familiar. Esto es un avance importante porque antes el tribunal siempre decía que el derecho al respeto a la vida familiar presupone la existencia de una familia, o sea, solo se protegía las vidas familiares que ya existían. Pues bien, en estos casos de reproducción asistida ha reconocido por primera vez este derecho a respetar, a que se respeten las decisiones de convertirse en padre o madre en el sentido genético o biológico. Más tarde, en una sentencia de 2011, ha dicho que también se protege el derecho a concebir un hijo haciendo uso para tal fin de los tratamientos de reproducción asistida. O sea, va un poco más allá, no solo el derecho a respetar las decisiones sobre la procreación, también el derecho a utilizar técnicas de reproducción asistida para concebir un hijo. E incluso ha dicho para parejas que no tengan problemas de infertilidad, por ejemplo, parejas que no quieren transmitir una enfermedad genética que tienen y utilizar para tal fin las técnicas de reproducción asistida para seleccionar embriones que no sean portadores de una enfermedad genética concreta. Eso ha dicho también en una sentencia de 2011 el deseo de concebir un hijo sano que no esté afectado por la enfermedad genética de la que son portadores sanos sus padres, haciendo uso para tal fin de la reproducción asistida y de lo que se denomina el diagnóstico genético preimplantatorio, que es el diagnóstico que se necesita para identificar, para seleccionar cuáles son los embriones que no son portadores de una enfermedad de la que los padres son portadores sanos. Y entonces esa es la técnica necesaria para poder implantar el embrión que no sea portador de la enfermedad. Todo esto, todos estos derechos, el tribunal los ha concebido como que forman parte o que quedan abarcados por la noción. Son una expresión de la vida privada y familiar que protege el artículo 8 del convenio. Si lo comparamos con la Corte Interamericana, que después mis colegas de la mesa redonda desarrollarán, la jurisprudencia de la Corte Interamericana también ha utilizado otros artículos, muchos más artículos que tiene el convenio americano, como son el derecho a fundar una familia. También ha utilizado, que está en el artículo 17 de la Convención Americana. Pues bien, nosotros tenemos el artículo 12 del convenio, que protege el derecho a casarse, a contraer matrimonio y a fundar una familia también. Pero
pero el tribunal, en la mayoría de estos casos de técnicas de reproducción asistida, solo se ha basado en el artículo 8, en el derecho al respeto a la vida familiar, y en muchos casos ha dicho que no era necesario un examen separado del artículo 12, que es el que protege el derecho a fundar una familia. Y después también, para entender un poco toda esta jurisprudencia, todos estos estándares del tribunal sobre reproducción asistida, hay que ver la aplicabilidad del derecho a la vida a los embriones, porque esto es un tema que se ha planteado en casos de aborto, el primero que se planteó en el año 2004, y posteriormente en casos de reproducción asistida, el caso Evans contra Reino Unido de 2007. Pues bien, sobre la cuestión de si el derecho a la vida se aplica a un embrión que ha sido fecundado a través de un tratamiento de fecundación in vitro, por ejemplo, lo que ha dicho el tribunal es que es una cuestión que queda dentro del margen de apreciación de los Estados. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo que no había un consenso en Europa, no había un consenso sobre el estatuto del embrión o sobre el estatuto del feto para considerarlo persona a efectos del artículo 2 del convenio, que es el que protege el derecho a la vida, y por tanto era una cuestión que la dejaba como deferencia al margen de apreciación a cada sistema jurídico de los estados contratantes del convenio, que son 47 miembros del Consejo de Europa. Pues bien, teniendo en cuenta esto, que era una cuestión que quedaba dentro del margen de apreciación, en todos estos casos que a lo mejor alguno de los padres invocaba el derecho a la vida del embrión para que se le implantara un embrión, por ejemplo, a la madre, el tribunal lo que ha dicho es que el derecho concreto, el derecho del Estado, no protegía el derecho a la vida para el embrión y que, por tanto, no se había vulnerado el derecho a la vida. Es una cuestión que queda dentro del margen de apreciación de los Estados. Ahora bien, es importante destacar que, aunque esta cuestión quede dentro del margen de apreciación de los Estados, determinar si el embrión es titular del derecho a la vida, los Estados sí que pueden proteger el embrión, pueden dar una protección jurídica del embrión a través de otras, o del embrión, o del feto, o del niño por nacer, a través de otras cláusulas que tiene el artículo 8, por ejemplo, cuando autoriza restricciones en el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar. El convenio dice que los Estados podrán restringir estos derechos para proteger una serie de intereses generales. Dentro de estos intereses generales está la protección de la moral. Pues bien, el tribunal ha aceptado que en algunos casos de aborto, por ejemplo en Irlanda, se proteja el derecho a la vida del feto, del no nacido, a través de la noción de protección de la moral. O sea, aunque no se considere, en virtud del convenio, que el embrión o el feto tiene derecho a la vida, es una cuestión que queda dentro del margen de apreciación, como he dicho, los Estados sí que pueden utilizar también esta noción de protección de la moral. Pues bien, ya después de determinar está un poco el contexto, ¿no? Cuáles son los instrumentos que utiliza el tribunal para proteger los derechos reproductivos, como he dicho, el artículo 8 del convenio, en este caso el artículo 2, diciendo que entra dentro del margen de apreciación del Estado. Vamos a ver un poco cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia. Empezamos en el año 2007, que tuvimos el primer caso, que se llamaba Evans contra Reino Unido. En este caso lo que se planteaba era una mujer que con su pareja habían obtenido una serie de embriones gracias a un tratamiento de fecundación in vitro, y entonces, una vez que se rompe la pareja, el marido decide revocar el consentimiento para que se utilicen esos embriones y se implanten en la mujer. Y ahí la particularidad del caso es que la mujer había tenido un cáncer de ovarios y se le habían extirpado los ovarios. Por tanto, en esta situación, la única posibilidad para ser madre biológica de un hijo era utilizar esos embriones que estaban congelados. Y aquí lo que se planteó fue un conflicto ante los tribunales ingleses, ante los tribunales británicos. Después acudió al Tribunal de Estrasburgo y ahí la mujer lo que reclamaba es que se le implantara uno de los embriones, o se le implantaran varios embriones para poder procrear, aunque el marido, el antiguo marido o la antigua pareja había revocado el consentimiento. Entonces ella invocaba el derecho al respeto a la vida privada y el derecho a la vida también del embrión. Pues bien, aquí es interesante porque el tribunal incluso aplicó medidas provisionales durante el procedimiento del caso ante Estrasburgo, aplicó medidas provisionales y solicitó que no se destruyeran los embriones hasta que terminara el procedimiento ante Estrasburgo. ¿Y qué dijo el tribunal? El tribunal de Estrasburgo lo que estableció es que en este caso la cuestión, hizo prevalecer el derecho del padre a revocar su consentimiento, el derecho del padre a no ser padre sobre el derecho de la mujer de ser madre biológica. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo que en estas cuestiones que suscitan cuestiones éticas y morales complicadas, delicadas,
los estados también tenían que tener un margen de apreciación y en este caso la ley británica lo que había hecho era prever un equilibrio, una ponderación que los miembros, las parejas que se sometían a un tratamiento de reproducción asistida eran informadas desde el primer momento cuando firmaban los papeles, la autorización, de que podrían revocar el consentimiento en cualquier momento y que por tanto eso era un equilibrio, era una ponderación equilibrada, proporcional de los distintos intereses y los distintos derechos en juego, en este caso el derecho, dos derechos irreconciliables, el derecho de la mujer de ser madre biológica y el derecho del padre, en este caso, de no ser padre. Y ahí el tribunal también tuvo en cuenta otros intereses públicos que estaban en juego, como podían ser la primacía del consentimiento en esta materia, en materia reproductiva, la primacía del consentimiento o la seguridad jurídica. Y ahí dijo que era un equilibrio, una ponderación equilibrada y proporcional y que, por tanto, no se había vulnerado el derecho al respeto a la vida privada de la señora Evans. Fue importante la sentencia porque fue la primera, como he dicho antes, en la que se reconocía que el derecho al respeto a las decisiones personales de ser o no ser padre o madre entraban dentro de la noción de vida privada. El segundo caso fue el caso Dixon contra Reino Unido. También muchos de estos casos eran planteados contra Reino Unido en la primera fase de la evolución de la jurisprudencia. Y en el caso Dixon lo que se trataba era una pareja que quería seguir un tratamiento de inseminación artificial en la que uno de los miembros, el hombre, estaba encarcelado, estaba condenado a cadena perpetua en Reino Unido y lo que quería era que se siguiera un procedimiento de fecundación artificial de su compañera que estaba, aunque se habían conocido en la cárcel, estaba ya fuera y entonces lo que quería era que se le inseminara artificialmente. Y ahí lo que juzgó, lo que examinó el tribunal fue ver si las autoridades británicas habían denegado esa posibilidad a la pareja y ver si esa denegación era proporcional, teniendo en cuenta también el derecho a la vida privada y, en este caso, familiar. Aquí añadió el tribunal que esto ya era una expresión de la vida privada y familiar. ¿Por qué? Porque eran los dos miembros de la pareja que en este caso querían seguir un tratamiento de inseminación artificial. Aquí los argumentos que utilizaba el Estado, el Reino Unido, era básicamente el carácter represivo o disuasivo de la pena. Decía que si se autorizaba a esta persona condenada a cadena perpetua por un asesinato concebir un hijo a través de una fecundación artificial, esto podía poner en peligro la confianza de la sociedad en el sistema penitenciario que tenía que haber, o sea, se basaba básicamente en argumentos represivos y disuasivos de la pena, y ahí el tribunal dijo claramente que esto no era válido, que en Europa ya estábamos en una fase, habían muchos textos, mucho en el derecho comparado, que el sistema penitenciario lo que tenía que hacer era buscar la resocialización, la rehabilitación de los condenados y que, por tanto, en este caso había sido totalmente desproporcionada la denegación de la demanda de los demandantes de Dixon y de su pareja. A diferencia del caso Evans, aquí quizás el conflicto era un poco más fácil porque no teníamos un conflicto irreconciliable entre el derecho del padre a no ser padre y el derecho a la madre, sino que había una coincidencia del proyecto en común de los dos demandantes. Después tenemos otra sentencia en el año 2011, que ya es una segunda fase de evolución en la jurisprudencia, que es el caso S.H. y otros contra Austria, que aquí lo que se estaba juzgando era la prohibición de las técnicas de reproducción que se conocen como heterólogas, que significa, las heterólogas son las que se utilizan óvulos o espermatozoides de donantes, de algún donante, y que los gametos no son únicamente de la pareja que quiere seguir un tratamiento de fecundación in vitro. En este caso, en Austria estaba prohibido el uso de técnicas de reproducción asistida heterólogas. Y aquí lo que juzgó el tribunal es si esta prohibición era compatible con el derecho al respeto a la vida privada y familiar de los demandantes. La situación era un poco distinta, eran dos matrimonios, el primero necesitaba donación de espermatozoides y el segundo necesitaba donación de óvulos para poder tener un hijo biológico. Tenían problemas de infertilidad, de esterilidad que determinaban que necesitaban esa fecundación in vitro heteróloga. Pues aquí lo que dijo el tribunal es que en esta materia, como ya he dicho en todos estos temas de reproducción asistida que suscitan cuestiones delicadas desde el punto de vista moral, los estados tenían un margen de apreciación amplio, habla de un amplio margen de apreciación, y que lo que podían hacer los estados eran libres para legislar o no en la materia y, una vez que habían legislado, para equilibrar los distintos intereses, para ponderar los distintos intereses privados y públicos que estaban en juego.
Y, por ejemplo, los argumentos que aquí utilizaba Austria para justificar esa prohibición, sobre todo sobre la prohibición de donación de óvulos, de utilización de óvulos de donante anónimo, era que lo que se quería evitar era que un niño tuviera dos madres, una la gestante y otra madre de la que se habían utilizado los óvulos. O sea, lo que quería evitar Austria es que se reprodujeran estas situaciones con dos madres en el sentido de gestante y biológico, y eso para Austria despertaba cuestiones, o sea, suscitaba cuestiones morales y también de aceptabilidad social. Ahí es muy importante el término de aceptabilidad social que utiliza Austria y que el tribunal acepta en su examen, en su ponderación, dice que en estas materias que son muy delicadas, los Estados tienen que tener este margen de apreciación y que, por tanto, en este caso se había la injerencia estaba justificada. Hay un elemento que tiene en cuenta el tribunal, que es criticado, por ejemplo, en el voto discrepante de algunos jueces en esta sentencia contra Austria, es que los demandantes podían ir a otro país, al extranjero, a seguir un tratamiento de fecundación in vitro heteróloga, y después, si volvían a Austria, se le podía reconocer mediante las normas del Código Civil la paternidad y la maternidad a esos demandantes. Eso fue un argumento que tuvo en cuenta el tribunal, que ha sido criticado también porque lo que parece incitar es a una especie de turismo reproductivo, que si en un estado está prohibida una técnica de reproducción asistida, se pueda acudir a otro estado. Si lo vemos y lo comparamos después con el caso Artavia Murillo, ahí la Corte Interamericana fue mucho más allá y dijo que en este caso se podía incluso llegar a la prohibición de la fecundación in vitro podía tener efectos discriminatorios en función de la capacidad económica de las parejas, porque aquellas parejas que no podían viajar al extranjero para seguir un tratamiento de este tipo. Ahora bien, en este caso austríaco, aunque se dice al final que no se violó el derecho al respeto a la vida privada y familiar de los demandantes, se hace una advertencia al Estado, a Austria y al resto de Estados contratantes, al resto de Estados parte en el convenio, y dice, como es una materia que evoluciona muy rápido desde el punto de vista científico, desde el punto de vista jurídico, los Estados tienen la obligación de revisar sus leyes, tienen la obligación de adecuar sus leyes a la evolución científica y a la evolución social en la materia. Aquí estamos hablando de una sentencia de 2011 que estaba juzgando una prohibición constitucional, una decisión del Tribunal Constitucional del año 1999. Entonces, no está claro lo que diría ahora el Tribunal en materia de prohibición de técnicas heterólogas. Puede ser que ahora la situación hubiera evolucionado y, por ejemplo, tenemos con esta advertencia que dijo el Tribunal, tenemos algunos ejemplos de tribunales europeos que ya han considerado que la prohibición de técnicas heterólogas también es contraria al derecho a la vida familiar o al derecho a la procreación. Una sentencia del año pasado, de 2014, del Tribunal de la Corte Constitucional italiana, que declaró inconstitucional la prohibición de las técnicas de reproducción heterólogas en Italia. Después de esta sentencia SH contra Austria, tenemos la sentencia Costa y Paván. Esta es importante porque aquí sí que el tribunal sí que juzga que se ha vulnerado el derecho al respeto a la vida privada y familiar de los demandantes, porque aquí lo que estaba en juego era el acceso a un diagnóstico genético preimplantatorio. Como he dicho antes, se reconoce también a través del artículo 8 del derecho a la vida privada y familiar el deseo de los padres de concebir un hijo sano que no porte las enfermedades genéticas de las que son portadores los padres. En este caso, en Italia estaba prohibido el diagnóstico genético preimplantatorio. ¿Por qué? Porque Italia decía que esto podía derivar en unas prácticas eugenésicas y además también lo que invocaba Italia era la protección de la salud de la madre y la protección de la salud del hijo e incluso también la libertad de conciencia de los médicos que no querían practicar este tipo de diagnósticos. Pues bien, en este caso el tribunal sí que condenó a Italia. ¿Y por qué condenó a Italia? Porque consideró que el sistema jurídico italiano en este aspecto no era coherente. ¿Por qué no era coherente? Porque por un lado prohibía esta posibilidad de seleccionar un embrión que no fuera portador de la enfermedad genética de los padres y, por otro lado, autorizaba, por ejemplo, el aborto terapéutico. Si llegaba la madre a estar embarazada de un feto portador de esa enfermedad genética, se autorizaba el aborto terapéutico. Y, por tanto, ahí el tribunal hizo un juicio de ponderación y dijo esto no tiene sentido, es incoherente. ¿Por qué? Porque, en todo caso, los efectos para el feto o los efectos para la pareja y la madre siempre serán mucho más negativos en caso de aborto que en caso de diagnóstico genético preimplantatorio y selección de un embrión que no sea portador de la enfermedad.
pero no puso en tela de juicio en este caso el amplio margen de apreciación que tienen los Estados en estas materias de reproducción asistida, sino que el tribunal se basó básicamente en un criterio de proporcionalidad y de falta de coherencia del sistema. Es interesante destacar también en esta sentencia cómo Italia estaba invocando el derecho a la protección de la salud del niño y de la mujer, y el tribunal, en una especie de obiter dictum, lo que dijo es que no se podía equiparar niño con embrión, o sea que la protección de la salud del niño no valía para proteger el derecho a la vida de los embriones. ¿Por qué? Porque no equivalía la noción de niño con la noción de embrión. Y aquí el tribunal estaba haciendo referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Irlanda que había venido a decir esto, que el embrión no tenía derecho a la vida como un niño no nacido, como el feto, que es el que protege la Constitución irlandesa. Y es curioso porque esta sentencia irlandesa, que se cita en la sentencia del Tribunal Europeo en Costa y Paván, después será citada en la Corte Interamericana en el caso de Artadia Murillo, lo que ejemplifica muy bien que el diálogo judicial se puede producir incluso entre jurisdicciones europeas con el Tribunal Europeo y después un traslado, una importación o una exportación de estándares del Tribunal Europeo a la Corte Interamericana. En relación con estos temas de reproducción asistida y antes de pasar a las últimas sentencias que se han dictado sobre el tema, hay un caso pendiente ante la Gran Sala del Tribunal, que es importante, porque se llama Parrillo contra Italia, y aquí lo que se plantea es la prohibición en Italia de donar embriones para la investigación científica. En este caso era una pareja que había congelado embriones. El marido había fallecido y entonces ella ya no quería implantar, ya no quería seguir con el tratamiento, y lo que quería hacer era donar esos embriones para la investigación científica. Pues bien, el caso está ante la Gran Sala, lo que ya denota que es un caso que plantea cuestiones novedosas, cuestiones importantes de interpretación del convenio, y que se tendrá que ver lo que diga el tribunal. Ella invoca, la señora Parrillo está invocando el derecho al respeto a la vida privada, el artículo 8, y lo que es curioso también es que invoca el derecho a la propiedad sobre los embriones, o sea, el derecho a decidir sobre el destino de esos embriones, el derecho a la propiedad, y ahí tendrá que determinar el tribunal si se puede hablar de propiedad en materia de embriones. También es interesante porque el gobierno italiano aquí sí que está invocando el derecho a la vida del embrión para prohibir la investigación científica, la donación de embriones para investigación científica, y se tendrá que ver si el tribunal sigue con su jurisprudencia diciendo que el derecho a la vida la cuestión de si el embrión tiene derecho a la vida forma parte del margen de apreciación del Estado, depende de la ley nacional y no definir una concepción europea de lo que es el derecho a la vida para el embrión o no. Esto en cuestión de técnicas de reproducción asistida existentes en los países. Después tenemos una serie de casos más recientes del 2014 que lo que examinan es el acceso a técnicas de reproducción asistida que están legalizadas en otros países, en el extranjero, y ver cuáles son los efectos que producen esas relaciones que son, o sea, los hijos que nacen de estas técnicas de reproducción asistida, cuáles son los efectos o cuáles son los derechos que tendrán respecto a los padres en los Estados europeos. Y ahí tenemos unas sentencias muy recientes de contra Francia, que son los casos Meneson y Lavaz, que son de 26 de junio de 2014, muy recientes, que han sido confirmadas además porque el Gobierno no ha presentado una demanda de reenvío ante la Gran Sala, o sea, son sentencias ya definitivas, y ahí lo que estaba en cuestión era la maternidad subrogada. Son casos de maternidad subrogada, dos matrimonios, Meneson y Lavaz, que habían ido a Estados Unidos, habían contratado habían suscrito un contrato de gestación por sustitución de maternidad subrogada, y sí habían nacido sus hijas, en el caso de Meneson 2 gemelas, en el caso de Lavaz una hija, habían nacido sus hijas en Estados Unidos, las habían traído a Francia, y entonces lo que pretendían en Francia era reconocer, que se inscribiera el acta de nacimiento que habían obtenido en Estados Unidos y en las que se les reconocían como padres legales de las niñas, que se les inscribieran en el registro civil francés. Pues ahí, en este caso, el registro civil lo denegó, los tribunales, las autoridades francesas lo denegaron. ¿Por qué? Porque la maternidad subrogada en Francia está prohibida, y reconocer los efectos de la maternidad subrogada en Francia lo que suponía era atentar contra el orden público francés, contra una noción de orden público internacional
en Francia, que era el contrato de sustitución, de gestación por sustitución, es nulo de pleno derecho y además la jurisprudencia francesa lo considera como un fraude a la ley, o sea, no se puede dar ningún efecto a este tipo de contrato. Y ahí, ¿qué dijo el tribunal? El tribunal ahí tenía el dilema de ver cuál era la situación actual, porque estas parejas ya habían estado viviendo con sus hijas desde hacía ya años, o sea, estas niñas ya en el 2014 ya tenían como 14 años, o sea, ellos vivían en Francia de manera como una familia de facto, sin ningún vínculo jurídico desde el punto de vista del derecho francés, y ahí lo que el tribunal tenía que examinar era si se habían vulnerado el derecho al respeto a la vida privada de los niños y el derecho al respeto a la vida familiar de las dos familias, de los matrimonios con sus hijas. Ahí lo primero que dijo es que los estados podían prohibir, en principio, estas técnicas de reproducción asistida en sus países y la prohibición en este caso o la falta de reconocimiento de efectos en Francia respondía a la voluntad del Estado francés de desincentivar a sus propios nacionales a que fueran a países extranjeros para realizar estas técnicas de reproducción asistida, para contratar una madre de alquiler. Y en este caso lo que estaba persiguiendo Francia era la protección de la salud de los niños y también de las madres por subrogación. Se invocaba la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los demás. El tribunal lo que vino a establecer es que en esta materia tampoco hay un consenso europeo, o sea, no hay una uniformidad en las legislaciones europeas. Por ejemplo, de 35 estados estudiados, 24 estados europeos prohíben expresamente o no toleran la maternidad subrogada, por tanto no había un consenso europeo en la materia. El margen de apreciación de los estados es amplio en la cuestión, pero lo que dijo, y eso es lo importante para después llegar a la conclusión a la que llegó, es que ese margen de apreciación se reducía cuando estábamos hablando del derecho a la identidad de los niños. Y ahí analizó el caso desde dos ángulos. Primero, el derecho al respeto a la vida familiar y después el derecho al respeto a la vida privada de los niños. En cuanto a la vida familiar, dijo que estas dos familias habían podido vivir sin ningún obstáculo insuperable durante todos estos años, durante estos 15 años, y que no había ningún riesgo de separación de la familia, porque era una familia de facto. Y en este caso dijo que no se había vulnerado el derecho al respeto a la vida familiar de los matrimonios con sus hijas. En cambio, en materia de derecho al respeto a la vida privada, que incluye, para el Tribunal Europeo, incluye el derecho a la identidad, o sea, eso es importante, el derecho a la identidad de los niños, y la identidad comprende la filiación biológica en este caso. En este caso lo que dijo es que sí que se había vulnerado el derecho a la identidad de los niños porque en Francia no había ninguna posibilidad ni de inscribir en el acta de nacimiento ni de reconocer la filiación biológica, en este caso del padre, porque era el padre el que había aportado su material genético. En el caso de maternidad subrogada era con óvulos de donante, pero el padre había aportado en los dos casos su material genético, y como en este caso no había ningún mecanismo en Francia para reconocer la filiación de los hijos, lo que se estaba vulnerando era el derecho a la identidad de los mismos, y ahí se tiene en cuenta el interés superior del niño. Esto también tenía consecuencias importantes en materia de nacionalidad, porque según la jurisprudencia esta que había interna francesa, no podían acceder estos niños a la nacionalidad francesa, y ahí el tribunal también lo dice muy claramente, que esto puede afectar negativamente al derecho a la identidad de los niños en la sociedad francesa, porque aunque estos niños eran nacionales de Estados Unidos, porque al nacer en Estados Unidos tenían pasaporte de Estados Unidos y según la ley de Estados Unidos tenían el padre y la madre, eran sus padres de hecho en Francia, según la legislación francesa no tenían ni filiación ni nacionalidad. En este caso, por tanto, el tribunal concluyó que se había vulnerado el derecho a la identidad de los niños y ordenó una compensación para las dos niñas, en el caso Meneson, y para Lavas, para la otra niña, en el caso Lavas. Y dijo muy claramente, aquí os cito una frase que dijo, dice: no cabe pretender que sea conforme con el interés superior del niño el privarle de un vínculo jurídico de esta naturaleza cuando la realidad biológica de dicho vínculo ha sido establecida y el niño y padre afectados reivindican su pleno reconocimiento. Por tanto, cuando estamos hablando de filiación biológica, cuando hay una relación biológica entre el padre y el niño, no es conforme a ese interés superior del niño que no se reconozca esta filiación.
ahí esta sentencia dejaba un poco un interrogante, y es ver qué pasaría en los casos en los que no hay ningún vínculo biológico, porque hay casos en los que las parejas acuden al extranjero y se puede utilizar óvulos de donante, pero a lo mejor también se utiliza esperma de donante, y por tanto estamos ante una técnica totalmente heteróloga donde no hay ningún vínculo con los padres, con los presupuestos o los que pretenden ser padres en el país. En este caso hay una sentencia muy reciente que todavía no es definitiva, que se llama Paradiso y Campanelli, que lo que ha analizado el tribunal aquí en este caso era si era legítimo separar. En este caso habían ido a Rusia y no se había utilizado ningún material genético de los padres, habían traído el niño a Italia, un caso contra Italia, y ahí lo que estaba en juego era que se había separado el niño a los 6 meses, se le había separado, se le había puesto en una institución y se le había dado en adopción. Y ahora el niño está en una familia de acogida esperando a que se termine el proceso de adopción, y los padres no tienen ningún vínculo ni biológico, porque no tenían ni ningún vínculo jurídico ni la autoridad paterna sobre ese niño. Y aquí en este caso el tribunal ha concluido que se ha vulnerado el derecho al respeto a la vida familiar, pero no por el no reconocimiento de los vínculos, sino simplemente por la medida tan extrema que ha supuesto la separación a los 6 meses del niño con sus padres. Vemos que aquí en materia de maternidad subrogada, el derecho al respeto a la vida familiar no impone en sí mismo, y eso lo vemos en los casos franceses, que se reconozcan jurídicamente esos vínculos. Eso sí que viene impuesto por el derecho al respeto a la vida privada, el derecho a la identidad de los niños. Y después, una vez que los niños están en el país, lo que no puede hacer el Estado es separarlos de manera drástica a los pocos meses en que viven por el simple hecho de que la gestación por sustitución es ilegal en el país. Entonces, tiene que haber una combinación del respeto a la identidad de los niños y derecho al respeto a la vida familiar que, aunque sea de facto, no puede separarse en los primeros meses y no puede interrumpirse de esta manera, como ha ocurrido en este caso, en el caso Paradiso y Campanelli. Y vemos que en estas sentencias van a tener un efecto importantísimo, sobre todo las sentencias francesas, porque tiene implicaciones muy grandes para muchos estados europeos en los que no se reconocen los efectos de la maternidad subrogada, no se reconoce la filiación de niños nacidos por gestación por sustitución, y tenemos, aparte del caso francés, que ya el Consejo de Estado francés ya está aplicando esta jurisprudencia europea, ya ha cambiado su jurisprudencia y reconoce el derecho a la nacionalidad de estos niños. En España también tenemos el Tribunal Supremo, hace unas semanas, el 2 de febrero me parece, hay un auto del Tribunal Supremo que también se hace eco de esta jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y compara la situación en España con lo que dijo el Tribunal de Estrasburgo en estos casos, y ahí el Tribunal Supremo lo que ha dicho que en España existen otros mecanismos para reconocer, para establecer la filiación biológica de estos niños, como sería, por ejemplo, una acción de paternidad o incluso la adopción para el cónyuge, para la pareja que no tiene vínculo biológico, la adopción, o incluso el acogimiento. Y, por tanto, separando y distinguiendo esta situación de la situación francesa, dice que en España sí que habrían otras vías alternativas para reconocer el derecho a la vida privada y el derecho a la identidad de estos niños. ¿Sí? Sí. Y con esto, bueno, concluir simplemente diciendo que es otro ejemplo, en este caso la maternidad subrogada, del diálogo judicial, que en este caso se está produciendo entre Tribunal Europeo y tribunales nacionales, y a nivel de diálogo judicial entre Tribunal Europeo y Corte Interamericana, como ya os he mencionado, algunos casos que han tenido un impacto en la Corte Interamericana al reconocer los derechos reproductivos, y el caso este pendiente Parrillo contra Italia, que también vamos a ver cuál va a ser el impacto que tiene la sentencia de Artavia Murillo en materia del derecho a la vida de los embriones para el caso este de Italia Parrillo. Y ahora supongo que mis compañeros ahondarán más un poco en la sentencia de la Corte Interamericana, y para ver mejor cómo se produce este diálogo que se produce entre Corte Interamericana y Tribunal Europeo en materia de derechos reproductivos, que es una materia muy nueva, pero en la que ya se están produciendo en Europa desde el 2007, como habéis visto, todos estos precedentes y cuestiones nuevas y importantes que van a tener muchas consecuencias para legislaciones y jurisprudencias de los Estados de Europa. Pues bueno, quedo a su disposición después para otras preguntas sobre esta materia, otros temas de derechos reproductivos, que los hay sobre otros temas como el tema del aborto, interrupción voluntaria del embarazo, y quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Guillem Cano Palomares. Ahora la intervención va a ser de la profesora Mónica Roa. Gracias. Es la otra presentación, por favor. ¿Permitir? ¿Me toca a mí? Ok. Bueno, muchas gracias. Yo voy a enfocar mi presentación en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, en la protección de los derechos reproductivos en las Américas, porque me parece que es un caso, primero, que une un poco las historias de los debates en derechos reproductivos del sistema europeo con el sistema interamericano. Es la primera vez que se debate un caso de tecnologías reproductivas en Latinoamérica, que además luego cambia, a mi juicio, el escenario de cómo se va a dar de ahora en adelante el debate sobre derechos reproductivos en otros temas. Y además porque me parece un ejemplo perfecto de diálogo judicial de 360 grados. Espero poder ejemplificar este punto que quiero hacer a través de la presentación. Entonces, empecemos con el debate de derechos reproductivos en las Américas. Hasta el momento, el debate se ha enfocado en temas de anticoncepción de emergencia y de aborto o interrupción voluntaria del embarazo. Y solamente el caso de Costa Rica, en donde se prohíbe la fertilización in vitro con el argumento de que se viola el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y de que por lo tanto los embriones ya fecundados, es decir, los óvulos ya fecundados o embriones que no se utilizan dentro del proceso de fertilización in vitro, pues tienen derecho a la vida, y por lo tanto este tipo de práctica violaría el artículo 4.1 de la Convención Americana. Este mismo artículo, que habla del derecho a la vida desde el momento de la concepción, es el que se ha usado de manera sistemática en muchos países de la región para oponerse a los debates sobre el uso de la anticoncepción de emergencia y sobre la posibilidad de despenalizar, aunque sea solo de manera parcial, el aborto. Entonces, por eso me parece que es fundamental el ejercicio que hace la Corte Interamericana en la manera en la que, creo que de una manera muy rigurosa y muy completa, aplica todas las técnicas de hermenéutica y de interpretación para poder fijar finalmente cuál debe ser la manera en que se debe entender este derecho. Lo primero que dice la Corte Interamericana, o que reconoce más bien, es que no hay un consenso entre las diferentes posiciones científicas, morales, filosóficas, teleológicas, sobre el momento en el que empieza la vida. Y eso lo recoge además de una cantidad de sentencias que se han dado a nivel nacional en los más altos tribunales nacionales de la región. Pero inmediatamente después lo que dice la Corte es: no es nuestro rol como tribunales decidir cuándo empieza la vida. Lo que sí tenemos que hacer, y aquí están un poco las referencias de las decisiones a las que mira tanto de cortes nacionales como de la sentencia de BO contra Francia del Tribunal Europeo, el reconocimiento de que ellos no van a resolver ese debate, pero lo que sí tienen que hacer es determinar cuál es la manera en que se debe interpretar el artículo 4.1 de la Convención para efectos de la protección de los derechos. Es decir, hay una diferencia entre cuándo comienza la vida, ese es un debate, y el otro debate es cómo se va a proteger el derecho a la vida desde la concepción y cómo se debe interpretar para operativizar esa protección. Luego la Corte empieza con el ejercicio hermenéutico y empieza con el más tradicional, que es el sentido corriente de los términos. Entonces, una de las primeras decisiones que tenía que hacer la Corte es definir si cuando se habla del derecho a la vida desde la concepción nos estamos refiriendo al momento de la fertilización del óvulo, cuando el espermatozoide fertiliza al óvulo, que entre otras cosas era la interpretación que daba la Corte Suprema de Costa Rica y la interpretación que se ha dado en los diferentes países donde se discute la anticoncepción de emergencia,
o si debería interpretarse más bien como el momento de la implantación del óvulo ya fecundado en el útero materno. Y la Corte lo que dice es que es esa segunda interpretación la que debe usarse, porque es solamente si ese óvulo, si ese embrión está implantado en el útero materno, tiene la potencialidad de efectivamente desarrollarse y convertirse en una persona titular de derechos. Es decir, que sienta, digamos, este debate, y yo creo que eso será fundamental para los debates en materia de anticoncepción de emergencia, que concepción se debe entender no como fertilización, sino como implantación. El segundo punto tiene que ver con las dos palabritas en general, que por muchísimo tiempo era lo único que teníamos para defender diferentes interpretaciones de este derecho, y es que el derecho a la vida se protege en general desde el momento de la concepción. Entonces, la Corte dice, si buscamos qué quiere decir el en general, pues encontramos que significa que debe permitirse un en particular. Es decir, el uso de esta expresión significa que puede haber excepciones o puede permitirse la ponderación de otros intereses que hay y que entran en conflicto con la protección del derecho a la vida desde la concepción. Entonces, en conclusión, desde este punto de vista y bajo esta interpretación, el derecho a la vida desde la concepción se entiende que empieza desde el momento de la implantación y que no es un derecho absoluto. Luego sigue la interpretación sistemática e histórica, y aquí la Corte revisa el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos, el sistema europeo y el sistema africano. Y aquí permítanme ir un poquito más despacio mirando qué revisó en cada uno de estos sistemas, porque me parece muy importante mostrar, digamos, lo exhaustivo de la Corte al hacer este ejercicio para asegurarse que la decisión o que la interpretación final tuviera toda la legitimidad posible. Entonces, en el sistema interamericano, la Corte revisa los trabajos preparatorios tanto de la Declaración Americana como de la Convención Americana. Y lo que encuentra es que precisamente la expresión en general se introdujo dentro del texto de la Convención y de la Declaración porque había países que ya tenían el aborto terapéutico dentro de su legislación y que no querían que se entendiera la protección a la vida desde la concepción como una manera de prohibir el aborto de manera absoluta. Luego también está el caso Baby Boy contra Estados Unidos del 81. Como ustedes saben, Estados Unidos no ha firmado la convención, solamente la Declaración Americana, por lo tanto es un caso que definió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dijo que la ley que despenalizó el aborto, la sentencia que despenalizó el aborto en Estados Unidos violaba la Declaración Americana, en particular la expresión del derecho a la vida desde la concepción, y la Comisión Interamericana dijo que no era así, precisamente revisando cuáles eran las interpretaciones que se deducían del análisis histórico. En Naciones Unidas también hizo una revisión de los trabajos preparatorios, de las observaciones generales que se han emitido desde los diferentes comités de monitoreo de los tratados de derechos humanos y de la jurisprudencia que ha salido de varios de estos comités. Se revisó todo lo referente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y dentro de los casos que ha decidido el Comité de Derechos Humanos, KL contra Perú y LMR contra Argentina, los dos casos de aborto. Se revisó la Convención de los Derechos de los Niños y se revisó la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el caso que surgió en ese comité de LC contra Perú, que también es un caso de aborto. Y efectivamente, en todas estas, en esta revisión lo que quedó en evidencia es que cuando se hacía referencia al derecho a la vida en materia de aborto, se hacía referencia para llamar la atención sobre cómo se violaba el derecho a la vida de las mujeres por los altos índices de mortalidad materna que surgían por causa del aborto inseguro. Y nunca se hablaba del derecho a la vida como del feto o del embrión como titular de derechos. También revisó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto en materia de aborto, ahí están referidos los casos,
como en materia de fertilización in vitro. Y también revisó del sistema africano tanto la Carta Africana de Derechos Humanos como el Protocolo de Maputo, que tiene un artículo, es bastante reciente y es muy explícito frente al tema de derechos reproductivos y también de aborto. Todo esto para concluir que bajo una interpretación sistemática e histórica no puede decirse que el embrión es considerado una persona titular de derechos. Luego se hace la interpretación evolutiva, algo de lo que se ha estado hablando desde ayer, y es cómo todos estos instrumentos deben entenderse como instrumentos vivos. Efectivamente, en el momento en el que surgió la Convención Americana de Derechos Humanos, no existía la preocupación por la fertilización in vitro y por lo tanto la revisión de los trabajos preparatorios y el análisis histórico pues no podría dar una respuesta a este problema. Entonces lo que hace la Corte es mirar cómo se ha regulado la fertilización in vitro desde el punto de vista legislativo en diferentes países de la región, entendiendo que tenía que incorporar este entendimiento a la interpretación evolutiva y concluye, cito a la Corte, que la práctica generalizada está asociada al principio de protección gradual e incremental y no absoluta de la vida prenatal y a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona. Finalmente está la interpretación más favorable al objeto y fin del tratado. Y aquí hay unos puntos interesantes. El primero, se deriva a todos los anteriores, es que no puede entenderse como absoluto el derecho a la vida desde la concepción, mucho menos para justificar la negación total de otros derechos. El segundo punto es que no se puede invocar el margen de apreciación, y aquí hay una gran diferencia con el Tribunal Europeo, cuando el resultado es desproporcionado o discriminatorio. Y aquí lo que vio la Corte es que tradicionalmente se ha venido usando el argumento del derecho a la vida desde la concepción para limitar de manera absoluta los derechos de la mujer embarazada, generando unos efectos de discriminación bastante claros. Entonces, dejó muy claro que ese margen de apreciación no puede utilizarse cuando el efecto es totalmente desproporcionado o discriminatorio. Para eso revisó todas estas decisiones de la Corte, del Tribunal Constitucional Alemán, de Estados Unidos, de la Corte Constitucional Colombiana, el caso FAL de Argentina, el caso de México cuando revisó el cambio legislativo de Ciudad de México. Para concluir, que el interés de proteger la vida prenatal debe armonizarse con los intereses y los derechos de la mujer gestante. Entonces, en conclusión, lo que establece la Corte en la sentencia de Artavia, y además habla de la interpretación última, y aquí creo que revisan o refiriéndonos a la conversación de ayer, de si es una interpretación que se impone o que surge a partir del diálogo, la Corte usa, digamos, a pesar de reconocer y de tomar en cuenta una cantidad de decisiones tanto de tribunales nacionales de la región como de tribunales nacionales e internacionales por fuera de la región, termina diciendo, estamos teniendo el diálogo, pero los intérpretes autorizados de la Convención somos nosotros y la interpretación última es esta. Primero, que empieza a protegerse el derecho a la vida desde la concepción en el momento de la implantación. Segundo, que no puede ser absoluto, sino que debe protegerse de manera incremental y que admite excepciones. Tercero, que no se pretende otorgar el estatus de persona al embrión. Cuarto, que no puede usarse para limitar desproporcionadamente otros derechos ni generar efectos discriminatorios, especialmente frente a las mujeres embarazadas. Y quinto, que el objeto de protección es la mujer embarazada y no el embrión, porque la única manera de proteger la vida prenatal es a través de la protección de la mujer embarazada. Y me parece que esto último que dice la Corte es lo más revolucionario de esta sentencia, porque lo que está haciendo es decir, aquí no hay dos entes que están peleando realmente, porque este ente, que es el embrión, no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse si no es a través de la protección de la mujer embarazada. Entonces, realmente el sujeto de protección de este derecho es la mujer embarazada. Y creo que va a ser muy interesante empezar a ver si y cómo los tribunales nacionales y la Corte Interamericana empiezan a usar
este antecedente y este derecho para proteger, por ejemplo, casos como los que se están viendo muy a menudo en México, en donde las mujeres indígenas que están embarazadas no se las atiende en los hospitales y terminan dando a luz y muriendo por la falta de atención en servicios prenatales. Entonces, creo que es como un giro muy interesante de la manera en la que se interpreta este derecho. De aquí termino, digamos, de hablar del caso Artavia y quiero hablar un poco de lo que entiendo yo. Esto ya es más mi posición personal de lo que está pasando con el aborto terapéutico en la región. Yo creo que en la última década se ha venido construyendo un estándar en donde el aborto terapéutico, que se entiende como el que incluye el riesgo para la vida o para la salud de la mujer, o los casos de violación, o los casos de una malformación fetal incompatible con la vida, es el mínimo exigible a los estados. Y aquí empiezo haciendo un punto que creo que es más general y que me está haciendo falta en este Congreso, hablando tanto del diálogo, y es ver cuál ha sido el rol de la sociedad civil como parte del diálogo. Porque los temas de los que hablan los jueces y las cortes entre sí, los jueces nacionales e internacionales, dependen de los casos que les lleguen. Y los casos que les lleguen, pues los llevamos quienes litigamos. Y la legitimidad de si se acepta o no se acepta la interpretación final que los jueces dan, pues depende del trabajo que hagamos frente a la sociedad civil. Entonces, creo que ahí hay un tema muy interesante que en materia de aborto, pues todos los casos de la región han sido iniciados por sociedad civil, y aquí además hablo tanto de grupos que están a favor de los derechos reproductivos y de la posibilidad de despenalizar el aborto, como de grupos que están en contra. O sea, el diálogo ha sido realmente de 360 grados también desde el punto de vista de sociedad civil. Segundo, también ha habido diálogo con los comités de monitoreo de Naciones Unidas, que fueron los primeros en empezar a hacer recomendaciones a los estados, llamando la atención sobre la importancia de reformar las leyes que penalizaban el aborto de manera absoluta y que se debía garantizar, por lo menos en las circunstancias más extremas, que son a las que me referí antes. Luego, obviamente las Cortes Nacionales, la sentencia colombiana, la sentencia argentina, la sentencia de México y otras que han surgido posteriormente, han empezado a reconocer esta obligación del Estado, ya no solamente de respetar la posibilidad, sino de ofrecerle el servicio a las mujeres, porque no solamente es un tema de derecho a la vida de las mujeres, de su salud y de su integridad, sino que también es un tema de justicia social, en donde puede haber efectos discriminatorios frente a las mujeres que pueden o viajar a otro país o pagar médicos privados y las que no. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está el caso Baby Boy, que ya les conté, del 81, que nadie se acuerda que existe, pero ahí está. Y los otros desarrollos han sido a través de medidas cautelares, que a mí no me parece extraño, porque en el tema del aborto creo que es muy importante entender que estamos en un tema contrarreloj. Las mujeres se dan cuenta que están embarazadas. Si lo hacen muy, muy rápido, es como el primer, segundo mes, luego se dan cuenta de que encuentran problemas para abortar, luego se dan cuenta de que tienen que ir a buscar ayuda, expertos, organizaciones que las ayuden, y para el momento en donde ya empiezan a pensar en el litigio como una posibilidad que les resuelva el problema, pues están por la mitad, digamos, en el mejor de los escenarios, en la mitad de la gestación, en una carrera contrarreloj. Y por eso es que han sido 3 casos de medidas cautelares los que han ido aclarando el tema frente al aborto en el sistema interamericano. El primer caso es X y XX contra Colombia, que realmente es un caso en donde se habla de los efectos posteriores a la negación de un aborto legal de una niña, tanto en su salud física como mental. Y luego las medidas cautelares de Amalia contra Nicaragua y de B contra El Salvador del año pasado, que fueron muy famosas y que en este caso además no fueron solamente de la comisión, sino también de la Corte, en donde mujeres que tenían cáncer y que necesitaban un tratamiento médico urgente, se les negaba el tratamiento porque estaban embarazadas, con el argumento de que se tenía que proteger la vida en formación por encima de los derechos de ellas mismas. En estos casos, tanto la comisión como la Corte lo que dijo es que
tienen que garantizarse el acceso a la salud de estas mujeres. Y digamos que eso, complementado con el caso Artavia, pues yo creo que ayuda a empezar a ver cuál va a ser la manera en que esto va a terminar de consolidarse en la región. Y finalmente también quiero decir que el Poder Ejecutivo también toma nota de esto, también está habiendo un diálogo entre lo que se ha desarrollado a nivel judicial con lo que están haciendo los poderes ejecutivos. Hace un par de semanas la presidenta de Chile presentó un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el aborto terapéutico en las circunstancias que hemos descrito. El año pasado, a final de año, el presidente de República Dominicana vetó el Código Penal que presentaba el Parlamento, que incluía una penalización total del aborto y utilizaba todos los argumentos que se han venido desarrollando desde el derecho internacional de los derechos humanos para vetar ese Código Penal. El Parlamento acogió los argumentos del presidente y efectivamente se reformó, se despenalizó el aborto terapéutico, y en este momento el Tribunal Constitucional de República Dominicana está revisando las demandas de inconstitucionalidad que estos temas siempre terminan trayendo. Pero entonces, esto aquí me parece interesante porque, y es el punto del diálogo de 360 grados, ha sido el debate iniciado e impulsado desde la sociedad civil, tanto los que opinan una cosa como los que opinan otros. Ha participado Naciones Unidas, han participado los diferentes tribunales nacionales de la región. Se ha tenido en cuenta lo que está ocurriendo en los diferentes sistemas regionales de derechos humanos y también hay una interacción con las otras ramas del poder público. Hay unos temas transversales a los derechos reproductivos que solamente quiero nombrar porque me parecen importantes y me gustaría ver más diálogo judicial frente a estos temas. Uno es el derecho a la información. Gran parte de lo que pasa es que muchos estados se han dado cuenta que ya tienen el aborto terapéutico despenalizado y no se habían dado cuenta. Y las mujeres no lo saben. Y en el momento en el que empieza a pedir que se haga exigible, pues no hay información al respecto. Entonces, la transparencia de cuando las mujeres son titulares ya, por ejemplo, de abortar en casos de riesgo para su salud, pues tiene que hacerse exigible, y el derecho a la información ha sido muy importante para esos efectos. Luego está el tema de la objeción de conciencia, en donde también hay desarrollos muy interesantes. Hay una sentencia colombiana, la T388, muy importante, que además el año pasado tuvimos la oportunidad de lanzar una publicación y es reconocida como la que hasta ahora tiene los mejores estándares. Seguro se pueden mejorar, pero hasta ahora es la mejor. Y el tema de secreto profesional. ¿Cómo estamos viendo que los médicos en violación del secreto profesional están denunciando a las mujeres que llegan con abortos en curso y que de alguna manera eso desconoce la jurisprudencia del sistema interamericano, como el caso de la Cruz Flores, en donde no era en el contexto de aborto, sino en contexto de prestación de servicios de salud a terroristas, y en donde está pendiente de empezar a aclarar esa tensión de derechos ahí y obligaciones. Finalmente, los retos. Creo que es muy importante, y especialmente hablando a una audiencia judicial, que se entienda ese continuo femenino entre el aborto y la maternidad. No hay mujeres malas que abortan y mujeres buenas que tienen hijos. Son las mismas mujeres las que en algún momento de la vida tienen que tomar la decisión de abortar y en otro momento de la vida tienen que tomar la decisión de tener hijos. Y en cualquiera de las dos decisiones necesitan tanto el respeto a su autonomía como el acceso a los servicios de salud para poder ejecutar esa decisión de una manera segura. Es tanto una violación de los derechos reproductivos el impedirles que aborten como el impedirles que tengan un hijo. Que insisto, lo estamos viendo a través de la región con mujeres indígenas, con mujeres que no tienen recursos para acceder al sistema de salud, con mujeres que no tienen la prestación de la atención prenatal para tener un embarazo seguro y que mueren o en el embarazo o en el parto. Luego hagan ustedes los cálculos, yo no soy buena en matemáticas, pero más o menos calculen 30 años de vida reproductiva, más 12 ciclos menstruales al año, más la cantidad de relaciones sexuales que se tengan. Piensen cuánto tiempo y cuántas veces en la vida nos pasamos las mujeres
o evitando un embarazo o buscando un embarazo, pero realmente hace parte como de la historia de las mujeres. Luego, el reconocimiento de que el tema de derechos reproductivos no está aislado de la violencia. No se puede hablar de violencia contra las mujeres si no se reconoce cuáles son las consecuencias que eso tiene en los derechos reproductivos. Y yo sigo viendo que están todavía muy separados esos dos temas. El tema de anticoncepción de emergencia y del aborto está totalmente alejado del tema de violencia contra las mujeres. Y ojo que no solamente puede pasar que a una mujer la violen y termine con un embarazo no deseado, sino que una mujer embarazada que quiere tener hijos, la golpeen y termine teniendo un aborto no deseado. Y en los dos casos es importante reconocer el vínculo que hay. Lo mismo en materia de discriminación. No se puede hablar de discriminación contra las mujeres desvinculado del tema de los derechos reproductivos. No solamente por la diferencia que hay entre hombres y mujeres, como lo ha dicho el comité de la CEDAW, no hay ningún tratamiento médico que necesiten los hombres para salvar su vida que sea considerado un delito, sino además la diferencia entre las mujeres con recursos y las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ahí también hay una gran diferencia que creo que es bastante evidente en la región latinoamericana. Y finalmente la perspectiva interseccional. ¿Cómo afecta esto de manera diferencial a los diferentes grupos de mujeres? Creo que uno de los grandes retos, por ejemplo, es cómo reconciliamos el tema de los derechos reproductivos y, por ejemplo, las mujeres en situación de discapacidad. ¿Cómo reconciliamos el tema de los derechos reproductivos y las mujeres indígenas? Piensen, por ejemplo, cómo en los contextos de conflicto político, cuando tienen un componente étnico, el ataque se hace es a la capacidad reproductiva de las mujeres para que no puedan seguir teniendo hijos de la misma etnia. Mientras que cuando el contexto, el conflicto no tiene componente étnico, sino solo político, como en Argentina o acá mismo en España, los niños no se evita el nacimiento de niños, sino que los niños se roban y se dan en adopción para que sean salvados por otras familias con una ideología diferente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Quiero decirles que todos los casos los encuentran en nuestro Observatorio de Género y Justicia en la página de womenslinkworldwide.org. Gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. Ahora es el turno del profesor Landarroyo. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Universidad Pompeu Fabra anfitriona y a la Corte Suprema de México por esta cordial invitación, en particular para exponer sobre los derechos sexuales y reproductivos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, como mi colega ya introdujo uno de los casos, voy a referirme en particular al caso de Atala Rifo y Niñas. Pero creo que es importante también mencionar que en el proceso de democratización que acontece en la región latinoamericana desde hace algunas décadas, después de la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington, se ha producido un proceso de modernización democrática y constitucional donde se inicia una posición de revalorización de la mujer y sus derechos y con una especial tutela o protección que supone dejar, por lo menos desde un inicio, la histórica y tradicional concepción de una sociedad y un Estado patriarcal, ¿no? Es un desafío, obviamente, en nuestra región y países incluso con mayores niveles educativos, como puede ser Chile o Costa Rica, nos han presentado casos precisamente donde los temas de la tolerancia, el pluralismo y la tolerancia propios de un modelo democrático parece encontrar ciertos límites cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos y de orientación sexual. No obstante esto, creo que también es importante señalar que la propia evolución de la Corte Interamericana de transitar hacia un proceso desde la década pasada de interpretación, no únicamente ya de casos de derecho a vida, integridad, sino también a libertad de expresión, nacionalidad, más allá de las garantías del debido proceso, desde los últimos años empieza también a asumir como competencia estos nuevos derechos, concretamente que nos vienen
a abordar los temas de derechos de género o los derechos de reproducción asistida, que es importante mencionarlos, y concretamente en este caso, que me referiré al caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, en virtud del cual la Corte Suprema de Justicia de Chile estableció una sentencia la privación del derecho de la señora Atala Rifo y su pareja del mismo sexo a llevar a cabo una vida familiar con las menores, hijas, niñas y un hijo, propio del derecho a la familia que protege nuestro sistema convencional. Pero no solamente eso, sino también que en la argumentación que dio la Corte Suprema, concretamente, estableció una serie de criterios que son discutidos precisamente por la argumentación del Tribunal Interamericano, nuestra Corte Interamericana, por cuanto se vulneró los derechos a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida privada, el derecho a la honra y a la dignidad, así como la protección de la familia, ¿no? Y todo eso dio lugar a que la Corte Suprema en su decisión, por el contrario, afectara lo que en el concepto de la Corte Interamericana debió tutelar como el derecho a la libertad sexual, en la medida que ella, la libertad y en su contenido, digamos, en particular de orientación sexual, es propio del desarrollo y del ejercicio digno de los derechos que le corresponden a las personas en el marco de la Convención. De modo tal que sobre ese parámetro de lo que es la libertad sexual no ha habido un pronunciamiento en su contenido esencial, por decirlo así, de la Corte Interamericana. Sin embargo, la ayuda de la Declaración sobre los Derechos Sexuales, que se hizo en Valencia en el año 97, ayuda a ver que hay componentes conjuntamente con la libertad sexual, como la autonomía e integridad y a la seguridad sexual del cuerpo, a la privacidad sexual, a la igualdad sexual, al placer sexual, que podríamos decirlo jurídicamente constituyen parte de una declaración de derechos sexuales que tiene una naturaleza de un soft law, pero que es importante en el marco de la interpretación que, como una palanca auxiliar, permite entonces a la Corte utilizar argumentos. En ese sentido, el contenido, si denominamos derecho fundamental a la libertad sexual, es la posibilidad de expresar la propia sexualidad sin padecer discriminación alguna por motivo de orientación sexual o identidad de género, y abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye toda forma de coerción, explotación y abusos sexuales en cualquier tiempo o situación de vida, ¿no? Ahora bien, es importante mencionar que en lo referido al tema de la dignidad, el tema de la dignidad y libertad sexual, la dignidad, según la Corte Interamericana, supone una manera independiente de una condición existencial, en virtud de la cual ninguna persona puede ser instrumento medio de algo, sino en base a su autonomía y libertad es la realización directa y plena, ¿no? Y los estados latinoamericanos tienen ese deber de asegurar estos principios de dignidad. Sin embargo, tendríamos que decir que la vinculación que hay entre dignidad y libertad sexual garantiza, ¿no?, a ver que hay contenidos internos y contenidos externos, por cuanto desde una perspectiva de la libertad sexual, esto se basa en esta autonomía y libertad personal, pero también en una autoestima valorativa que una persona tiene de sí misma, lo cual genera no solo derechos, sino también deberes de prevención y protección de su propia dignidad y con mayor responsabilidad de quienes están bajo su cuidado o responsabilidad, ¿no? En el ámbito externo, está vinculado a que se definan en la contraposición práctica de que en ciertos casos puede darse con los derechos fundamentales de otras partes. Ahora, en relación a la vinculación del tema de la libertad sexual y la dignidad, ahí es importante mencionar también el enfoque de género que la Corte Interamericana ha ido en su evolución argumentativa incorporando de una aplicación de una forma tradicional de hace algunas décadas formal o literal hacia una interpretación expansiva de la tutela de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido también podríamos mencionar
si en el caso concretamente se afecta temas como, por ejemplo, la discriminación, digamos, social. ¿En qué sentido, no? En que independientemente de los prejuicios o consideraciones de las sociedades, debe tenerse en cuenta la realidad de las sociedades contemporáneas en el que el concepto de familia ha ido variando. Esto supone entonces una contextualización de la idea de la familia como otro argumento importante en el marco del desarrollo de del derecho que tienen las personas de formar una familia y dentro de ellas también que no se limite el acceso que tienen las personas de formar una familia del mismo sexo en este caso, ¿no? Dado que la Corte Suprema de Chile tenía como unos argumentos de señalar, por ejemplo, que podrían haber algunos problemas en la convivencia de los menores de edad con padres homosexuales, afectando su desarrollo emocional y psicológico, ¿no? Entonces, esta suerte de confusión de roles no resulta un argumento sostenible, porque la Corte lo que va a señalar es que de una serie de estudios científicos e informes de especialistas no deriva ello, ¿no? Porque muchas personas que optan por una orientación sexual distinta, por ejemplo, son hijos de padres y madres heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un elemento que va incorporando la Corte. Pero también la figura que, digamos, atávica que establece en su argumentación la Suprema Corte de Chile es que habría habido una preferencia por parte de la señora Artaya Murillo de su condición de mujer y su libre desarrollo, ciertamente, a la de su condición de madre, ¿no? Es decir, que la madre habría sobrevalorado sus libertades e intereses sobre las de las menores. Sin embargo, frente a este argumento de la Corte Suprema de Chile, la Corte Interamericana va a dejar de lado, ¿no? Por cuanto no puede haber, digamos, una ponderación absoluta en la cual el interés del menor, como es también legítimo, quede, digamos, subordine, mejor dicho, ¿no?, al desarrollo que tiene, como toda persona, en este caso la madre, de optar, ¿no?, mediante su orientación sexual, formar una familia y bajo esos parámetros determinar y escoger libremente la educación que tiene que otorgarle a sus menores, ¿no? Desde esa perspectiva, yo diría que la Corte Interamericana ha hecho un uso argumentativo, básicamente de derechos como el derecho a la vida privada, en tanto que está garantizado en el artículo 11.2, donde desde la perspectiva del derecho a la honra y a la dignidad, ¿no?, hay una protección, ¿no?, no solamente a la esfera de la vida privada personal, sino también a la orientación sexual, ¿no? Por eso es que la Corte, tomando también, ¿no?, bajo esa perspectiva la jurisprudencia del sistema europeo, donde bajo los derechos de honra y dignidad también comprende, ¿no?, la vida social y establecer relaciones, ¿no?, humanas con otras personas, tomando el caso Dodgen o XY versus Países Bajos o Niemitz o PEC, ¿no?, pero también que ya han sido incorporados en las sentencias Rosenda Cantú y Fernández Arteaga, ¿no?, contra México, ha señalado que la vida privada es un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas y comprende, entre otros ámbitos protegidos, ¿no?, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres, ¿no? Es decir, la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás, ¿no? Desde esa perspectiva, el derecho a la vida privada y la orientación sexual es un derecho, desde ya, que no es absoluto, como los derechos en general, sino que lo que no era posible realizar era una injerencia, digamos, relativa, ¿no?, a la orientación sexual de la señora sin un test de proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que si bien los derechos no son absolutos, al lugar, ¿no?, a márgenes de apreciación
que suponen un examen de proporcionalidad, pero que no pueden asumirse bajo un criterio meramente absoluto como el que argumentó la Corte Suprema de Chile al desplazar los derechos de la interesada en relación a las menores. Y ciertamente que durante este proceso judicial en el cual se desplaza la custodia, la tutela, ¿no?, de las menores hijas de la señora en favor de su ex esposo, no hubo aquí un análisis suficiente, ¿no?, bajo un criterio que asegurara, ¿no?, el respeto a la orientación sexual de la víctima, sino que por el contrario, esta orientación sexual fue un criterio para evaluar la buena o mala maternidad a juicio de la Corte Suprema de Chile, ¿no? De modo que desde esta perspectiva del derecho a la vida privada también se extiende, ¿no?, el derecho a la vida familiar, ¿no? Y el artículo 17.1 de la Convención permite entonces hacer una interpretación sistemática en la cual se alcanza esta articulación tanto de familias de jure, ¿no?, casadas, matrimoniales, como también familias de facto, ¿no?, uniones de hecho, ¿no? Y las parejas entonces también del mismo sexo pueden construir una familia, se ha señalado, y tienen derecho a una vida privada y a una vida familiar, ¿no? Y aquí también la Corte se ha valido, ¿no?, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, el caso Scholk y Koff versus Austria, donde no solamente se protege la vida privada, sino también la vida familiar y dentro de ella a las personas con orientación sexual distinta. Los miembros de la familia de la señora Atala y su pareja tenían vínculos afectivos, dice la Corte, por lo que la decisión de la Corte Suprema fue arbitraria en la vida privada y familiar de las víctimas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es que se puede señalar que en el caso que nos refiere, ¿no?, de Atala Rifo, hay una argumentación que da la Corte Interamericana que nos introduce a través de estos derechos, sea el de la vida privada, la vida familiar, y dentro de ellas la orientación sexual, y como también el manto protector del derecho a la igualdad, que es importante y que también es apelado, ¿no?, por parte de la Comisión ante la Corte a garantizar, ¿no? Sin embargo, en el caso de la igualdad que garantiza el artículo 24 y la no discriminación por ningún tipo de circunstancias, dentro de ellas la orientación sexual, porque además el artículo 1.1 de la propia Convención garantiza el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación, la Corte no llega propiamente a realizar un examen de proporcionalidad en torno a la decisión de la Corte Suprema de Chile. Ciertamente que argumenta, ¿no?, que la Suprema Corte de Chile ha generado, ¿no?, una argumentación violatoria de la igualdad y la discriminación en la medida de que es la orientación sexual de Atala Rifo la que va a determinar el desplazamiento, ¿no?, de los intereses legítimos de esta persona en desarrollar su vida libre y familiar en relación de las menores. Sin embargo, es importante también mencionar que en la argumentación de la Corte se señala que la discriminación por orientación sexual constituye parte de estas categorías sospechosas que requieren un escrutinio estricto, ¿no?, es decir, una presunción de afectación, incluso donde se podría invertir la carga de la prueba en el sentido de que será el Estado quien deba argumentar que no ha tenido motivos de esa naturaleza en las decisiones que toma, que son discriminatorias, para denegar el derecho, ¿no?, que tiene esta persona Atala Rifo, ¿no? Pero también esto no evita que pueda haber tratos diferenciados, ¿no?, dentro de los sistemas jurídicos, y esos tratos diferenciados ciertamente deberán tener un carácter objetivo, razonable. Digo esto porque uno de los argumentos de la Corte Suprema va a ser el interés superior del menor, ¿no?, en este caso de las niñas. Y eso es un argumento ciertamente basado en la Convención y obligaciones que los Estados tienen. Sin embargo, el uso, mejor dicho, instrumental, que por lo menos en la sentencia realiza la Suprema Corte de Chile,
es precisamente el señalar que, dada la orientación sexual de la señora, pues habría habido, digamos, una escogencia de preferir sus intereses personales y de madre al de las menores, lo cual es rechazado obviamente por la Corte Interamericana, ¿no? En ese sentido, digamos que si bien no hay un consenso, o en su momento, ¿no?, como dice la Corte propiamente, ¿no?, en torno a las uniones de hecho, y en este caso en igualdad de género, ¿no?, sino que son temas que van apareciendo en la jurisprudencia, más que en la legislación en México, Brasil, o en la jurisprudencia colombiana o argentina. Es decir, hoy por hoy el tema empieza a adquirir un grado de reconocimiento progresivo y conflictivo ciertamente en muchos países de la región, pero no obstante eso, creo que la Corte Interamericana hace una interpretación evolutiva, ¿no?, de la tutela de esta pareja concretamente, y resulta en ese sentido importante que la visa expansiva de los derechos que las Cortes pueden otorgar, si bien es importante que puedan acompasarse, ¿no?, de los procesos de maduración y de evolución social y cultural de nuestra región, no por ello la Corte también juega un rol de palanca que pueda promover, como son sus obligaciones de no solamente defender, ¿no?, sino también promover las condiciones, en este caso incluso diría de orden jurídico, que permitan la realización plena de los derechos humanos. Esto en la medida de que el artículo 2 de la Convención Americana, si bien establece una regla general según la cual los Estados deben adaptar su orden jurídico a las obligaciones que emanan de la Convención, ella también alcanza a las de la propia jurisprudencia que la Corte ha ido estableciendo, y en ese sentido se generan, con este caso u otros, una suerte de debate en torno a hasta qué punto este tipo de sentencias constituye, reitero, una palanca que ayude al desarrollo legislativo, al desarrollo normativo o jurisprudencial, por lo menos, de países donde se presentan estos dilemas, ¿no? Y yo creo que el rol concretamente de la Corte Interamericana en este caso ha sido y es importante porque, en primer lugar, asegura, ¿no?, por un lado, la tendencia a proteger, ¿no?, los derechos de la mujer, y en este caso con una orientación sexual, ¿no?, por su mismo sexo, pero si bien no hay un mandato normativo, sí hay un mandato interpretativo del cual emana no solamente una cosa juzgada, sino también una cosa decidida o interpretada para los países que están dentro del sistema. De esa perspectiva, esto no supone una exigencia, digamos, inmediata, pero sí prospectiva, ¿no?, de que de esta interpretación para el caso concreto se establezca que la Corte se ha pronunciado sobre los alcances de la propia Convención en un caso concreto que establece una luz, ¿no?, que proyecta, diría, el camino por donde debe transitar la jurisprudencia y si no la legislación en nuestros países. Por eso creo yo que este caso es constitutivo de un desarrollo cualitativo, no solamente cuantitativo, sino cualitativo de la jurisprudencia más avanzada de la Corte Interamericana, y que seguramente va a permitir, ¿no?, que los países vayan a poder, a nivel en cada caso, ¿no?, donde haya problemas de género, de orientación sexual, tener un instrumento interpretativo y argumentativo suficiente para poder promover y la tutela de los derechos cuando son afectados, sobre todo de los grupos que por orientación sexual son afectados en sus derechos normales de vida y familia, y por otro lado también una protección no solamente ya negativa, sino también positiva, de iluminar el desarrollo jurisprudencial, cuando menos, si no legislativo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vamos muy justos de tiempo, de hecho ya hemos sobrepasado el tiempo del que disponemos, y creo que quizá podríamos dar lugar a algo de diálogo con un par de intervenciones, y el resto del diálogo debería dejarse para el almuerzo seguramente. Entonces,
no tenemos más tiempo que para dos, creo yo. Entonces, bien, ¿sí? Si les parece, ¿en una sola ronda todas las preguntas? Sí. Perfecto. Bien, para cualquiera de los tres, creo que nos hemos podido dar cuenta que existe un contraste muy claro entre cómo ha operado el sistema interamericano versus cómo ha operado el sistema europeo, no solo en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, sino también, y ese tema no se tocó, pero existe, en materia de reconocimiento de discriminaciones históricas, en particular en relación con las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas. ¿Cómo ven ustedes ese, digamos, porque en realidad no ha sido un diálogo entre el sistema europeo y el sistema interamericano, sino el sistema interamericano históricamente ha apropiado reglas del sistema europeo en términos procesales y también en ampliación de garantías de derechos? Pero se ha abstenido, por lo menos en el caso de Artavia y en el caso de Atala, a utilizar la tesis, digamos, más fuerte en el sistema europeo, que es la del margen de apreciación nacional. Para mí esa es, digamos, una cuestión muy grata para exaltar del sistema interamericano, y es perderle el miedo a reconocer que existen derechos y a avanzar en la protección de los mismos en la región. Sin embargo, sabemos que vienen casos para el sistema interamericano relacionados también con derechos sexuales y reproductivos y con orientaciones e identidades de género diversas, y que, dada la fuerza del argumento del margen de apreciación nacional, puede llegar a utilizarse. ¿Qué opinión les merecería a cualquiera de ustedes el uso de esa tesis en cuanto al reconocimiento tanto de derechos sexuales y reproductivos como cuestiones relativas a discriminaciones históricas? Había detrás otra mano. Agradecería que fueran lo más breves posible. Mi pregunta es para el letrado Cano. Yo conozco muy poco del Tribunal Europeo, pero me llamó mucho la atención sus constantes referencias a cuestiones delicadas desde el punto de vista moral, al margen de apreciación desde la moral que deben tener los estados. Y la pregunta es, ¿qué entiende el tribunal por cuestiones morales? Por lo menos lo voy a hacer rápidamente. En el contexto del que yo vengo, colombiano, hubo una discusión muy grande sobre qué entender por moral, y pues está lejos de ser una cuestión fácil de resolver, y qué tanto esa cuestión moral debe ser la que rige este tipo de decisiones judiciales. Había una petición de mano aquí. Sí, para la profesora Roa. Yo tengo una duda, porque usted mencionó que la Corte, en el caso de Artavia, había señalado que no era su función resolver el tema de la falta de consensos en relación con el inicio de la vida, pero sí dar una interpretación del artículo 4.1 de la Convención. Sin embargo, cuando realice esta interpretación, ¿cuáles son los efectos del concepto del derecho a la vida en el derecho interno de los estados? ¿Qué efectos prácticos tiene en relación la interpretación del 4.1 que tiene ahora la Corte en relación con diversos temas vinculados a la protección del derecho a la vida del no nacido o del feto o de, digamos, del embrión, si se quiere? Y un segundo punto, otro aspecto importante, creo yo, es el de la ejecución y el cumplimiento de las medidas provisionales o de las medidas cautelares. En estos supuestos, quizás quisiera saber exactamente si es que se llegaron a plantearlo o digamos, a realizar los abortos terapéuticos en los supuestos que usted mencionó de la Comisión y de la Corte. Y finalmente, bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, de hecho, no tenemos más tiempo, creo yo, para intervenciones. Deberemos dejar, digamos, el diálogo para el almuerzo. Lo que sí, brevemente alguno de los ponentes quisiera contestar a las cuestiones que os han planteado, pero muy brevemente, sí, para poder ir a almorzar, básicamente. Bueno, pero, respondo yo primero sobre el tema de la moral. Es verdad que sí que hay muchas referencias a la protección de la moral, pero no es un término que se haya inventado el tribunal, sino que está el propio convenio
si vemos las restricciones posibles a los derechos reconocidos en el convenio, en varios derechos se reconoce que el Estado puede restringir derechos en nombre de la protección de la moral, cosa que no existe, creo, en el convenio americano. No hay referencia a la protección de la moral. Entonces, el tribunal siempre ha tenido que tener en cuenta este concepto de la protección de la moral. No hay un concepto, no hay una definición de moral a nivel europeo, a nivel del tribunal, sino que precisamente el tribunal lo que ha estado diciendo siempre es que, como es una cuestión en la que no existe una concepción única, son los Estados los que tienen que definir o delimitar lo que es la moral para ellos. Por ejemplo, en temas de aborto, prohibición de aborto en Irlanda, la protección de la moral incluye la protección del derecho a la vida del no nacido, del feto. Y esto lo ha aceptado el tribunal como una posible justificación de una interferencia, de una restricción en este ámbito. O sea, que no existe una definición europea del Tribunal Europeo sobre moral. Relacionado un poco con el margen de apreciación, que era otra pregunta sobre la poca utilización o la nula utilización en la Corte Interamericana y el excesivo uso del margen de apreciación a nivel europeo, simplemente decir que el margen de apreciación se modula, no siempre es el mismo, y entonces hoy hemos estado viendo algunas cuestiones de reproducción asistida, pero si vemos temas de orientación sexual, de los que no he hablado, de diferencia de trato por sexo, ahí el margen de apreciación se reduce de manera considerable. El tribunal dice claramente que una diferencia de trato basada únicamente en la orientación sexual es discriminatoria. Por tanto, ahí los Estados no tienen ese mismo margen de apreciación. Aquí no estamos hablando, en los casos que he mencionado hoy de reproducción asistida, no hablábamos de discriminación, sino que hablábamos de derecho a la procreación de parejas que querían acceder a técnicas de reproducción asistida, y el tribunal no entraba en temas de discriminación. Aunque hemos visto que la Corte, sobre los mismos temas, la Corte Interamericana también entra por temas de discriminación indirecta en este caso. Pero eso ya... Brevemente, sobre el tema el margen de apreciación en la comisión, en el régimen americano, yo diría que tiene que ser evidentemente modulado, porque de lo contrario podría haber rechazos. En el sistema interamericano, por ejemplo, el Perú se retiró del sistema de la competencia contenciosa de la Corte del año 99, luego retornó el 2000 ya en democracia propiamente, Trinidad y Tobago hizo lo propio. El año pasado, República Dominicana ha cuestionado la legitimidad de la ratificación de la competencia contenciosa de la Corte a raíz de una sentencia que pidió la Corte. O también Venezuela, hace 2 años se ha retirado del sistema. Entonces, claro, yo creo que también tiene que ver con los procesos de democratización de nuestros países y cómo hay países que en democracia a veces no saben modular su articulación de protección multinivel de los derechos y entienden que se afecta soberanías, ¿no? Pero por otro lado también creo que la Corte Interamericana en estos nuevos derechos, ¿no?, en particular, tendrá que ir avanzando con un grado de un activismo judicial moderado, porque yo creo que hay mucho por hacer en América Latina en temas de eliminar discriminación, ¿no?, y una serie de limitaciones de los derechos, sobre todo con el tema de mujer, de género. En consecuencia, es una tarea dura, pero yo creo que con prudencia y estrategia resolverán los casos, ¿no? Gracias. Yo estoy de acuerdo con las posiciones anteriores. Creo que el margen de apreciación debe ser modulado y yo creo que es muy importante entender que el nivel de debate, especialmente frente al tema del aborto del Tribunal Europeo y del sistema interamericano, son completamente distintos. En el Tribunal Europeo, la mayoría de países en Europa permiten el aborto por la sola solicitud de la mujer, mientras que en América Latina hasta ahora estamos hablando de aborto terapéutico. Por lo tanto, en aborto terapéutico no hay margen de apreciación, o digamos que es mucho menor al que sí hay en Europa, porque aquí ya se habla de aborto por sola solicitud de la mujer. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y definitivamente, a pesar de que entiendo la importancia de cuidar, digamos, la propia legitimidad y la existencia a futuro de las Cortes, cualquier tribunal de derechos humanos tiene que tener claro que los derechos humanos, por definición, son contramayoritarios. Y por lo tanto, si vamos a dejar que el contenido de derechos humanos lo decida el consenso del resto de la gente, pues están quedándose sin trabajo. Porque, ¿para qué? Y sobre la otra pregunta, respondo primero lo de medidas cautelares. En el caso de Nicaragua, después de que se dictaron las medidas cautelares, desafortunadamente el gobierno de Nicaragua convenció a Amalia de que le iba a dar una quimioterapia de última generación que supuestamente no iba a afectar el feto.
y eso, ella les creyó, nos pidió que no hiciera nada más y a pesar de que sabíamos que eso no era verdad, tuvimos que ser consistentes con el tema de mi cuerpo es mío y yo decido, entonces pues es ella y ella decidió. El feto se murió al mes y ella se murió como a los 3 meses. En el caso de El Salvador, la medida cautelar sí se cumplió sobre el momento de el momento en el que el feto ya empieza a ser viable por fuera del útero materno, por lo tanto no, médicamente no se llama aborto sino anticipación de parto, pero en este caso sí se cumplió y digamos que B sobrevivió, que es una muy buena noticia. Y sobre el tema de la diferencia entre establecer la interpretación de cuándo comienza la vida y cómo se interpreta el derecho a la vida, pues efectivamente cómo se interpreta el derecho a la vida debería tener unos efectos prácticos muy concretos a nivel nacional en los países que hacen parte del sistema. Pero, por ejemplo, la sentencia que salió del Tribunal Boliviano el año pasado, si no estoy mal, hace 1 año y medio, que es posterior a Artavia, habla de que la vida no tiene comienzo ni fin, y eso es muy distinto de las posiciones, digamos, diferentes posiciones religiosas de que la vida comienza en el momento de la concepción, entendiendo como concepción la unión del óvulo y el espermatozoide, o la vida empieza en el momento en el que el alma entra dentro del embrión. Bueno, eso digamos que ya depende de... Y eso era lo que la Corte no quería meterse, no quería entrar a resolver esos debates filosóficos y teológicos que cada cual puede resolver de manera individual. Bueno, muchas gracias a los ponentes y bueno, vamos a terminar.